En tiempos donde muchos se apartan de la verdad, se levanta una voz firme, guiada por la luz de la palabra de Dios. Comienza ahora tu devocional, con la Biblia abierta. Un espacio de fe, verdad y esperanza, junto al pastor Avilar Pertús. Bienvenidos. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré, y sé que transformado yo seré, y sé que transformado yo
Yo seré y sé que transformado yo seré. Bendiciones y bienvenidos una vez más a este nuestro devocional con la Biblia abierta. La Escritura declara en Hebreos capítulo 12 versos 1 y 2 lo siguiente: Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos de el lastre o del peso que nos asedia o que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijémonos la mira o pongamos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Repito, Hebreos capítulo 12, versos 1, 2 y 3, Nueva Versión Internacional. Estudiando algunos pasajes bíblicos y teniendo la oportunidad de escuchar algunas conferencias y buscar en algunos archivos, encontré esta joya, la cual hemos compartido de una manera especial en nuestra congregación, y quiero compartirles con ustedes en esta hora, y es una serie que hemos titulado La Fe. El capítulo 11 del libro de Hebreos, que acabamos de leer en el capítulo 12, el autor de los Hebreos nos da en el capítulo 11 una lista de una gran cantidad de individuos, de hombres y mujeres, los cuales el apóstol que escribe esta carta dice que fueron hombres que vivieron en la fe, estuvieron en la fe, y algunos no alcanzaron a recibir lo que necesitaban o lo que querían. Y hablando de la fe en el libro de Hebreos, se presenta la fe no como un pandero, no como un dulce, sino más bien como una experiencia que debe vivir cada individuo que conoce, que tiene conocimiento y ha alcanzado la capacidad de poder caminar con el Señor. Podemos entonces preguntarnos en esta hora, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? La fe es seguridad, la fe es certeza, la fe es confianza. Podríamos también preguntarnos, ¿a qué te lleva la fe? La fe te lleva primero a creer en la justicia, a creer en la gracia, a creer en la bendición, a creer, como dice el mismo autor de los Hebreos, en el invisible, y caminar a través de lo que Él te indica, a través de lo que Él te da. La fe es la palabra dada por Dios, la fe es el conocimiento de las cosas de Dios. O sea, la fe es la palabra ferviente y dada por Dios para que nosotros caminemos por fe en esa palabra, en ese mandamiento que Él nos da. Por eso la Escritura dice, el mismo Jesús hablando, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y por fe hay que caminar por ese camino, por fe hay que creer en esa verdad, y por fe
aceptamos la vida. Y el mismo Jesús dice que hay dos caminos que podemos escoger. También el autor o el profeta dice que Dios presenta dos caminos y dice la Escritura: pongo delante de ti camino de vida y camino de muerte, escoge tú. Entonces ese es a que nos lleva la fe, a escoger. La fe nos lleva a amar, la fe nos lleva a creer, como decíamos, en la justicia y en la gracia y en la bendición de Dios. También la fe nos lleva al arrepentimiento. No se debe confundir la fe con fetichismo ni con agorerismo. Tenemos que tener mucho cuidado nosotros como iglesia sobre esta situación, donde mucha gente testifica según ellos que tienen fe, que tienen seguridad, y lo que tienen es fetichismo o agorerismo. Y eso tenemos que discernirlo por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos dé el discernimiento necesario para poder entender que es verdaderamente fe lo que estamos viviendo o en lo que estamos caminando. Y nosotros somos, como dice el apóstol Pablo, no de los que caminamos por vista. Bendito sea el nombre del Señor. Entendamos también que la fe no estaba basada en cosas que no podamos ver. Porque nosotros muchas veces estamos acostumbrados a vivir una fe fingida o una fe ficticia. Y queremos decirle, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, que ha sido capacitado, ha sido entendido y ha enviado la provisión sobre ti, porque ha sido instruido por tu mamá y por tu abuela, y hay en ti una fe no fingida. Y cuando yo leo eso, entiendo que hay una fe fingida. La fe que el creyente en Cristo debe tener es una fe que no podemos ver, que no podemos oler, palpar o saborear. Pero tenemos que tener en cuenta que la fe nuestra no está basada en cosas que no se puedan ver, que no se puedan oler, ni se puedan palpar o saborear, porque nosotros disfrutamos el vivir en fe. Miremos lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios, en 2 Corintios capítulo 5, verso 7. Porque por fe andamos, no por vista. Verso 8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. La fe es algo tan certero y tan conciso que nosotros estamos aquí en la tierra, estamos caminando con el Señor, pero vivimos como si estuviéramos con Él allá. Ahora, eso no se trata de estar elevado, eso no se trata de estar de pronto, como dicen algunos, viviendo en el Espíritu y con la aureola puesta, y ya no nos afecta nada de lo que acontecemos. Pues si tú analizas, y ya has estado conmigo en la serie que estudiábamos anteriormente de esta gente que Dios capacitó, que Dios llamó, llamados con propósito, esa gente vivieron situaciones adversas, tal y cual como usted y yo las podemos vivir. Porque a pesar de que estamos caminando y que vamos caminando y que estamos viviendo como si estuviésemos allá con el Señor, ya experimentando esa bendición, sabemos que estamos en la tierra y somos conscientes de eso. Pero hay algo que el Señor Jesús nos dice, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Eso indica que las cosas del mundo no nos tienen que envolver. Y cuando estamos hablando del mundo, no estamos hablando solamente de los deseos carnales y de todas estas cosas que el mundo practica. También tenemos que tener en cuenta que hay cosas que no nos pueden envolver, no nos pueden afligir, y entre esas están las situaciones y las adversidades que vivimos en nuestro entorno, en nuestro diario vivir. La Biblia nos enseña que primero viene la fe y luego de la fe viene el ver. Y el Señor le dice a las hermanas de Lázaro, a Marta y a María, según Juan capítulo 11, versículos 39 y 40, y le dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Mira que primero está, no te he dicho que si ves, o sea, primero está la fe, el creer. No te he dicho que si crees, creer, fe, verás, luego vemos la gloria de Dios. La fe bíblica está basada en la palabra de Dios y en nuestra respuesta a ella. Romanos capítulo
10, versos 14 al 21. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice, resueltamente fui hallado de los que me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos y a un pueblo rebelde y contradictor. Entonces la fe bíblica está basada en las palabras de Dios, en lo que Dios indica y haga, que haga el individuo, que haga el pueblo, que haga la nación, que practique la iglesia. ¿Y cómo se practica? Pues respondiendo a ella, a practicarla y a vivirla. Según de Tesalonicenses capítulo 2, versos 13 y 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo está hablándole acá a los hermanos de Tesalónica algo de suma importancia que usted y yo debemos tener en cuenta y que a nosotros nos ha debido de ocurrir, porque es por la fe que oímos el mensaje, oímos la palabra y el Espíritu Santo nos convence y nos acerca y nos atrae hacia el Señor. Y el apóstol Pablo está hablando sobre esto a la iglesia de Tesalónica. Y mira cómo dice el apóstol Pablo, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Él está diciendo, nosotros como apóstoles debemos estar siempre dando gracias a Dios por ustedes como iglesia, hermanos amados por el Señor, los hermanos de Tesalónica, de que Dios os haya escogido. Él entendió que al igual que a él, Dios escogió a la iglesia de Tesalónica desde el principio para salvación, y dice, esa salvación vino mediante la santificación por el Espíritu y la verdad, y la fe en la verdad. O sea, creyendo a la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad es Cristo. ¿Cuál verdad? La verdad es la palabra. ¿Cuál verdad? Es la verdad manifestada de Dios a través de la palabra, y esa fe bíblica está basada en la palabra de Dios y en nuestra respuesta a ella. Ellos escucharon, según el apóstol Pablo, los hermanos de Tesalónica, y escucharon a la fe, a esa fe en la verdad, y en esa fe en la verdad creyeron y avanzaron y reconocieron el conocimiento de nuestro Dios y entraron al conocimiento del Evangelio. Y dice el verso 14, a lo cual os llamó. ¿A qué los llamó? A ser santificados por el Espíritu y a la fe en la verdad. ¿Mediante qué? Mediante esa santificación en el Espíritu creyeron al Evangelio, creyeron a la salvación, al mensaje que se les dio, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. O sea que la entrega al Señor no es en vano. Por eso el Señor dice en su palabra, voy pues a preparar lugar para vosotros. Si así no fuese, yo os los hubiese dicho, pero voy a preparar lugar para vosotros. Entonces hay una seguridad, una certeza en lo que usted está creyendo, en lo que usted está caminando, en lo que usted está avanzando, en lo que usted está viviendo para el Señor, desde ya, para estar en un lugar especial donde el Señor ha preparado para usted
y para todos los suyos. Como dice el apóstol Pablo, ya he peleado la batalla cuando ya estaba al final de sus días, ya he ganado la fe y ya se me ha preparado la corona, la cual el Señor preparó para cada uno de aquellos que le buscan, que le aman, que le sirven. Esa es la expresión del apóstol Pablo, gloria al Señor, a nosotros como creyentes. Bendito sea el nombre de Jesús. Miremos lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 1 versículos 23 al 25. Vamos a leer desde el verso 21. Verso 20. Ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. O sea, hay un mensaje dado, hay un mensaje enviado, y el mensaje es que nuestra fe y esperanza sea en Dios. Verso 22. Habiendo purificado vuestras almas para la obediencia a la verdad. Eso es que la fe, entonces, la fe bíblica está basada en la palabra de Dios. Ellos habían escuchado, y Pedro está hablando a la iglesia, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Bendito sea el nombre del Señor. La fe de la cual habla la Escritura, como decíamos al inicio, entendemos que la fe no está basada en cosas que no podamos ver. Volvemos a decirlo, hay una seguridad, hay una bendición especial al creer en el Evangelio por fe, y esa fe bíblica está basada en la palabra del Señor. Esta fe se fortalece con la palabra misma de Dios. Usted se fortalece en la fe a través de la palabra, porque la misma palabra, que es espíritu, te da vida, te transforma. Y eso es lo que hablábamos en días anteriores de lo que hace la palabra de Dios en el individuo. Cómo a través de la fe el individuo recibe la palabra y esa palabra transforma, esa palabra fortalece la vida del individuo. Esta fe que usted tiene se fortalece es a través de la palabra o con la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 2 versículos 1 y 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Es a través de la palabra que nosotros nos fortalecemos. Esta fe es fortalecida es a través de la palabra. La fe también es confianza en Dios. La fe es seguridad en el Señor. Deuteronomio capítulo 6, o capítulo 7, perdón, vamos a estar leyendo capítulo 7 de Deuteronomio, versículos 6 al 11. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y os quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con él que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto
los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Aquí hay un mandamiento, un estatuto específico en el versículo 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es fiel, que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Entonces, la fe es confianza en Dios. La fe es seguridad en Dios. El Salmo capítulo 119, versículos 81 al 88. Esperando tu salvación se me va la vida. En tu palabra he puesto mi esperanza. Mis ojos se consumen esperando tu promesa y digo, ¿cuándo vendrás a consolarme? Parezco un odre ennegrecido por el humo, pero no me olvido de tus decretos. Cuanto más vivirá este siervo tuyo, cuando juzgarás a mis perseguidores. Me han cavado trampas los insolentes, los que no viven conforme a tu ley. Todos tus mandamientos son fidedignos. Ayúdame pues. Falsos son mis perseguidores. Por poco me borran de la tierra, pero yo no abandono tus preceptos. Por tu gran amor, dame vida y cumpliré tus estatutos. Tremenda palabra, eso es seguridad, eso es confianza en Dios, a pesar de las circunstancias, avanzar y a seguir siempre hacia adelante. Entonces ya hemos visto hasta este momento que es fe y que la fe es seguridad, que la fe es certeza, que la fe es confianza. ¿A qué nos lleva la fe? Primero nos lleva a creer en la justificación, a creer en la gracia. También que la fe es la palabra en Dios, o sea, la fe es la palabra fidedigna de Dios. ¿A qué te lleva la fe? Te lleva al arrepentimiento. ¿A qué nos lleva la fe? Al arrepentimiento. Hemos visto también, hemos entendido que la fe no está basada en cosas que no podamos ver. La fe bíblica está basada en la palabra de Dios y en la respuesta nuestra a esa palabra que se nos da. La fe se fortalece a sí misma con la palabra de Dios y la fe es confianza en Dios. Ahora hay otra pregunta. ¿A qué llevó la fe a hombres y mujeres de Dios según el capítulo 11 de Hebreos? Y esto sí es detalladamente, tenemos que mirar y observar para analizar todos aquellos hombres que están allí. Es una lista muy larga. Nosotros de todo podemos estudiarlos todos, pero el tiempo no nos da. Pero escogimos algunos y de pronto hoy nos vamos a terminar el tema o la reflexión que estamos tratando de compartir con ustedes. Pero hay aquí una lista enorme, grande, y habla desde el principio, habla desde Abel. Y voy a leer algunos pasajes bíblicos y estaremos observando, a medida que el tiempo nos dé, esto que hemos preguntado. ¿A qué llevó la fe a hombres y mujeres de Dios según el capítulo 11 de Hebreos? Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Por la fe empieza la lista. Abel. Dice allí, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Ahora viene otro nombre. Dice el verso 5, por la fe Enoc
fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Viene otro nombre y dice allí: por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe, Noé fue condenado al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Viene otro nombre. Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Viene otro nombre. Por la fe, Abraham, a pesar de su avanzada edad, es otra experiencia que habla el autor de los Hebreos del mismo hombre llamado Abraham, aquel que por la fe, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibió como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Ahora dice otra experiencia de este hombre llamado Abraham. A pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en descendencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Quiero concluir esto en esta hora con esta expresión que está aquí en el versículo 13 del capítulo 11 de Hebreos. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Sigue hablando de la experiencia de Abraham. Por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único, a pesar de que Dios le había dicho: tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Amado, amada, todos ellos y toda la lista que sigue vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Ellos que eran peregrinos sabían que había algo más, porque ellos sabían que anhelaban lo que Dios había prometido para ellos, una patria mejor, es decir, la patria celestial. Por eso Jesús dijo: voy a preparar lugar para vosotros, y solo se conoce y se cree esto y se camina en esto por fe. Y a fe nos ha llamado el Señor. Y aquí está un verso, con esto concluyo por el día de hoy. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que éste es galardonador
de los que lo buscan. Que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor.